dance. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Buen sábado para todos. Renuevo saludo para aquellos que se van sumando. Hoy nuestros invitados seguramente van a dejar grandes aportes. Uno de ellos, o de los temas de los cuales vamos a abarcar, tiene que ver con la coyuntura, con el viaje, con la participación de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, donde fue crítico para con el país anfitrión por haber dejado afuera a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Vamos a repasar algunos de los momentos importantes de ese discurso y después ya lo analizamos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes. Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento. En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática.
Vamos a invitar una vez más, porque ya ha participado en otras oportunidades, Diego Guelar, quien conoce como nadie de relaciones internacionales y ha sido embajador, por supuesto, por la Argentina. Bienvenido, Diego. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿le ha sorprendido la participación de Alberto Fernández y sobre todo algunos de los dichos, como por ejemplo que no le compete al país anfitrión el derecho de admitir o no al resto de los que debieran integrar la Cumbre de las Américas? De alguna manera anticipó que él iba a ser la voz de esos países que no habían ingresado, que no habían participado de la misma. Sí, las noticias previas indicaban que él iba a hacer lo que hizo, pero yo reconozco que tenía la expectativa de que no fuera así, que alguien o él mismo se corrigiera a tiempo. No lo hizo. Ratificó plenamente en el discurso las mismas declaraciones previas que había hecho, haciendo referencia a eso, al derecho de admisión. Alguien le debería informar al presidente que se aprobó en el 2001 en Lima, el 11 de septiembre, justo el mismo día que estaba ocurriendo las Torres Gemelas, estaba reunida una cumbre panamericana en Lima que decidió la Carta Democrática, que planteaba como requisito para formar parte de estas cumbres el cumplimiento yo diría, de los requisitos mínimos indispensables de un sistema democrático. No hay ninguna duda que en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba no se cumplen estos mínimos requisitos, por lo tanto no fue un derecho de admisión, fue cumplir con la Carta Democrática. Siento mucho que nadie le informara al presidente, seguramente lo debería saber, que esto no es así. Lo mismo persistir en la crítica al bloqueo en Cuba o en Venezuela, que no existe. Hay sanciones económicas unilaterales de Estados Unidos, tanto Cuba como Venezuela, salvo con Estados Unidos, comercian absolutamente con todo el mundo, así que no hay bloqueo. Yo creo que hay una seria falta de información en el presidente como para hacer estas calificaciones en público, hacernos quedar muy mal a todos los argentinos, ofender al anfitrión, pedir la renuncia del secretario general de la OEA, justamente por haberse enfrentado con las dictaduras en la región. Realmente, a mi juicio, un hecho bochornoso. ¿Es habitual que se toquen este tipo de temas en la cumbre, como puede ser la Cumbre de las Américas? Porque habló particularmente también de la crisis económica de la Argentina, acusando incluso a Trump de haber mediado ante el Fondo Monetario Internacional para que después el país se terminara endeudando. ¿Es habitual este tipo de discursos? No, realmente es todo de una desubicación absoluta. Porque cuestionar al presidente Trump por haber apoyado al presidente Macri es lo mismo que cuestionar al presidente Biden por haberlo apoyado a él. El problema que tuvo él fue que gran parte de su gobierno, el conducido por la presidenta, por la vicepresidenta formalmente, Cristina, por ejemplo, no apoyó el acuerdo con el fondo. Gracias al acuerdo con la oposición, no estamos en default al día de hoy. Entonces, él realmente no tenemos reclamo ni al presidente Trump en este sentido, ni al presidente Biden. La administración americana en las dos oportunidades nos apoyó para no entrar en default. En el año 2018 hubiéramos entrado en default si no nos apoyaba el Fondo Monetario y la administración americana. No, acaba de pasar lo mismo. Si él tenía que criticar a alguien, tenía que criticar a la vicepresidenta Cristina, que no le dio respaldo con su gente, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, y se pudo obtener la mayoría en ambas cámaras gracias al concurso, al apoyo de la oposición. Así que realmente el ridículo es toda esta mezcla de situaciones que la verdad no se puede entender. Yo no puedo creer lo que vi ayer, ¿no? Ahora, uno lo podría... Sí, Diego, sí. ¿Será el sentir lo que se ha expresado, lo que ha expresado Fernández, o será una cuestión de querer congraciarse con Cristina Fernández? Sí, yo creo que es la verticalización total. O sea, que lo que hizo el presidente fue sencillamente obedecer las instrucciones de la vicepresidenta en un discurso muy confuso, sin objetivos de ninguna forma que respondan a ningún objetivo de la Argentina.
Lo sencillo para hacer en esta cumbre era agradecer a nuestros vecinos, agradecer al anfitrión por el apoyo que nos dieron, exhortar a los 3 países no democráticos de la región a normalizarse para que puedan ser invitados razonablemente, no importa cuál sea la sede de la próxima reunión panamericana, para que sean incluidos. Pero esto, insisto, era un mensaje muy sencillo, muy fácil de emitir y decidió no hacerlo. Más transparente fue la posición, quiero decir, de López Obrador, de directamente no ir, por entender que, bueno, no estaba de acuerdo justamente con la exclusión de los países recién mencionados. Bueno, él fue claro en esto. Claro, México tiene una relación muy especial con Estados Unidos. No es comparable a la nuestra. En pocos días va a tener una cumbre en Washington con el presidente Biden. También México tiene $2.000 millones por día de comercio con los Estados Unidos. Hay un juego retórico de amor-odio entre Estados Unidos y México, que viene de la guerra de 1848, que Estados Unidos se quedó con la mitad del territorio mexicano. Todo el sur de los Estados Unidos era territorio mexicano. Entonces, hay 150 años de relación muy especial. Nosotros no podemos compararnos con ese código, ese diálogo y pelea constante que tiene México con Estados Unidos, con una agenda muy especial, muy particular, no comparable a la de ninguno de los otros países de nuestro propio continente. ¿Se perdió entonces una buena chance la Argentina en esta cumbre? Sí, porque efectivamente creo que era una buena oportunidad para agradecer a los países de la región que nos vienen acompañando. Los que estamos en una situación difícil somos nosotros, más que pretender ser líderes y dar instrucciones y hacer críticas. Pensemos que en toda nuestra región, la más directa, los países del Mercosur plenos, socios plenos, Paraguay, Uruguay, Brasil, más nuestros socios, Bolivia y Chile, están todos en una situación mucho más cómoda. No tienen crisis del dólar, no están entonces al borde de default, como estamos desgraciadamente nosotros, tienen baja inflación, tienen inversión, están realmente tienen sus problemas, por supuesto, pero la situación argentina es la más complicada de la región. Y hemos tenido acompañamiento y comprensión, y creo que era un buen momento para agradecer a nuestros vecinos, a los países vecinos, y agradecer al anfitrión por el apoyo dado. Creo que ese debía ser el sentido de la participación del presidente argentino. Bueno, lo aprovecho un momento más y le pregunto, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido como embajador justamente en China, ¿no es sugestivo el silencio ante la invasión rusa sobre Ucrania? Bueno, yo creo que la posición de China es muy clara, a mi juicio. Rusia le pidió apoyo militar y no se lo dio. China no está comprometida, no tuvo que ver ni con la decisión, ni está apoyando militarmente, ni en términos de recursos militares a Rusia. Cuando se desata el conflicto se da la doble situación que Rusia es el principal socio que China es el principal socio de Rusia, pero también de Ucrania. Entonces hay una situación muy particular donde China se ha manejado haciendo una suerte de equilibrio. Ha planteado públicamente la necesidad de cumplir con la Carta de las Naciones Unidas y preservar la integridad territorial de las naciones. Esto significa reconocer que hay una nación ucraniana que está siendo invadida y cuyo territorio tiene que ser respetado. Y por otro lado, esta suerte de abstenerse y no entrar en conflicto abiertamente con Rusia. Pero creo que desde el punto de vista de la política china no nos debería sorprender la actitud que ha adoptado. ¿Ha sucedido en otros países del mundo que se termine gravando de la manera que fuese, con un impuesto, a aquellas empresas que se han visto beneficiadas con la guerra desatada, como por ejemplo se pretende justamente acá en la Argentina? Bueno, es muy difícil de explicar esto. Inclusive lo colocó el impuesto a esta renta inesperada, fue motivo de la presentación en la cumbre, de la posición del presidente.
Esto también no se entiende bien el sentido de este impuesto. El sistema privado argentino, empresarial argentino, está sometido a más de 100 impuestos. Es una especie de pesadilla, de festival de impuestos que siguen creciendo. Esta no es la política que una situación de crisis requiere. Uno ve que en Estados Unidos, en Europa, frente a la pandemia, la política ha sido bajar impuestos, no subir impuestos, estimular la reacción del sistema productivo. Esta avalancha de impuestos sobre la estructura productiva argentina obviamente la va a comprimir, la va a achicar, no son las señales que el gobierno tiene que dar para estimular la reacción del sector privado en el sentido de generar todo lo que podemos generar. Argentina está en un momento extraordinario, en el mundo lo que producimos es muy requerido y en precios crecientes. En energía, en alimentos, tenemos los precios más altos de la historia y nosotros podemos realmente abastecer en alta cantidad y calidad esos productos energéticos y alimenticios. Así que estamos en un muy buen momento. Ahora, pero qué contrasentido, ¿no? Porque Fernández habla de una necesidad de gravar con renta inesperada a aquellos que hayan salido beneficiados por la guerra y por lo que exportan y demás. Y al mismo tiempo dijo justamente en la cumbre, se ofreció como organizador de la producción alimenticia, ¿no? De todos los países que lo integran. Entonces, claro, me ofrezco como organizador o como gran productor de alimentos, pero al mismo tiempo grabo a aquellos que se hayan beneficiado. Digamos, no le encuentro mucho la lógica. Yo creo que el bajo nivel de liderazgo que el presidente ha demostrado dentro de nuestro propio país hace de que es casi un chiste de mal gusto y una burla a los otros países que se ofrezca como organizador o como líder regional. Tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Nosotros realmente hemos tenido muchos problemas. Por eso creo que era mucho mejor que ponerse en líder, tener el gesto de humildad y agradecer la paciencia y el acompañamiento de los países de la región, que ha sido muy activo, y tenemos que reconocer y agradecérselos, y el acompañamiento en el caso del anfitrión de Estados Unidos, que realmente si no hubiera sido por una posición muy decidida, hoy estaríamos en default y totalmente aislados del mundo. Entonces, no le entiendo realmente cuál es la idea de estos mensajes que emitió, ¿no? Yo creo que seguramente los que lo escucharon, insisto, en los países de nuestra propia región debe haber mucha confusión de lo que él quiso expresar. Diego, un placer. Muchas gracias una vez más por esta charla. Gracias a ustedes. Buen fin de semana y a disposición como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Hacemos la primera pausa y después vamos a hacer un repaso entre todos a partir de una anécdota particular de lo que han sido las infancias, en qué se le parecen a las actuales y si se pueden rescatar estas, ¿no? Muchas veces decimos, no, el tiempo pasado fue mejor por un montón de elementos que vamos a dar a conocer, pero es posible que estas también sean buenas, claro que sí. Pausa, ya venimos.